Toda la información de Grasshopper está organizada en forma de listas. Por ejemplo, voy a dibujar una línea en Rhino y con un parámetro tipo curva voy a traer esa curva haciendo clic derecho Set One Curve y haciendo referencia a esta geometría de Rhino. Ahora este parámetro contiene esa geometría. Si borro la geometría de Rhino, el parámetro pasa a estar vacío. Voy a dividir esta curva con Divide Curve y les voy a mostrar el contenido de esta lista por medio de un panel. El panel es como un bloc de notas. Puedo hacerle doble clic izquierdo y escribir un dato que puedo usar de acá en adelante. Pero también le puedo enchufar una lista y ver el contenido de esa lista. La estructura de un panel es arriba el nombre de la lista y adentro los datos enlistados de 0 en adelante. El nombre de la lista se llama rama y la posición de un dato es el índice. Puedo visualizar los índices de estos puntos con el componente pointList, que me pide la lista de puntos que quiero visualizar y el tamaño del número. También voy a apagar lo que sale del Divide Curve para que no se me superpongan las dos visualizaciones. Lo que estamos viendo es que el inicio de la curva define el inicio de la lista de puntos. Yo arranqué dibujándola de arriba hacia abajo. Si yo flipeo esta curva en Rhino, se actualiza la referencia de este componente y por lo tanto el Divide Curve construye los puntos de abajo hacia arriba porque este pasa a ser el punto inicial de la curva. Voy a volver a flipearlo. Puedo hacer variar la cantidad de datos que salen del Divide Curve, variando la cantidad de divisiones, y la lista se actualiza en vivo. También puedo seleccionar datos específicos de esta lista con un componente como ItemList. ItemList en L me pide la lista que quiero modificar y en I me pregunta el índice del dato que quiero seleccionar. Lo que voy a hacer es construir un círculo para que sea más evidente qué es lo que estamos seleccionando. Y con un slider puedo variar el dato que estoy seleccionando de esta lista. Además, hay un tercer input que es el input W, que es de tipo boolean. Este input lo que hace es habilitar o no un comportamiento de este componente. Y ese comportamiento es considerar a la lista como una lista que se envuelve sobre sí misma, que empieza y termina en el mismo lugar. Ya tiene seteado un dato true adentro, por lo tanto este comportamiento está habilitado. Y la función que tiene es que si yo enchufo un índice más alto que el último de la lista, va a volver a contar desde el principio. Por ejemplo, si yo enchufo el número -1, va a elegir el último de la lista. Y la posición -2 es la posición anteúltima. Si yo enchufo un boolean negativo, un dato de tipo false, listItem va a tirar un error cada vez que le dé un índice que no existe en la lista. También puedo borrar datos de una lista con el componente coolindex. Tiene la misma lógica que el listItem. En L enchufo la lista que quiero modificar. En I enchufo el índice que quiero borrar. Y lo que está haciendo es construyendo una lista nueva a partir de los puntos que no borró. Con pointList puedo visualizar esta lista nueva y van a ver que todos los índices se actualizaron. También puedo variar el punto que estoy borrando. Y si yo cancelo el comportamiento del wrap, lo que va a pasar es que me va a dar un error si le doy un índice que no existe. Además de entender la estructura de los datos, es importante entender cómo Grasshopper cruza datos entre sí. Lo que voy a hacer es repetir esta curva y repetir toda la primera parte de la construcción para dividir la segunda curva también. Voy a conectar las dos listas de puntos con el componente line que conecta un punto A con un punto B y traza una línea. Y fíjense que con un panel podemos visualizar la lista de la primera curva, la lista de la segunda y el resultado. Producto de que las cantidades son iguales, los puntos se conectan en orden. Pero ¿qué pasa si alguna de estas listas no tiene el mismo largo que la otra? Grasshopper lo que va a hacer es multiplicar el último dato de la lista corta hasta que tenga el mismo largo que la otra lista. Y esto aplica en cualquier sentido. Volviendo al ejemplo de una única curva, si yo construyo un círculo sobre cada uno de estos puntos por medio de un único slider, lo que está sucediendo es que lo que outputea este slider es una lista con un solo dato y por lo tanto ese dato se multiplica hasta coincidir con la cantidad total de puntos que tenga. Lo que estamos viendo ahora es que todos los círculos tienen el radio de ese slider. Yo podría construir una lista con varios sliders por medio del componente merge. Este componente de fábrica está vacío y mientras le voy enchufando datos, lo que pasa es que se van concatenando en una lista tan larga como los datos que yo haya enchufado.
Lo que voy a hacer con el merge es controlar el radio de cada punto por separado, a menos de que me haya quedado corto en la cantidad total de sliders. Así que debería seguir agregando a mano. Lo cual queda clarísimo, es súper incómodo en el momento donde esto me deja de coincidir de nuevo. De repente tengo sliders de más. Una manera en la que podemos construir una lista de números es con el componente series, que nos pide el dato desde donde arrancar a contar, el intervalo entre los números que está contando y la cantidad total de datos de la lista. De fábrica arranca en 0, cuenta de 1 en 1 y cuenta 10 veces. Así que si yo enchufo esto en los radios del círculo, las cantidades todavía no me coinciden, pero por medio del input C puedo setear el largo de la serie. Así que ahora puedo hacer variar este número y ambas listas se actualizan a la vez. El único problema que estoy teniendo es que el divide curve interpreta este número como la cantidad de segmentos en los que va a dividir la curva. Por lo tanto, la cantidad de puntos es igual a ese valor más 1. Así que debería escribir el número más para abrir el componente addition. Y por medio de un panel voy a escribir el número 1 para setear este dato como un dato fijo, que no hace falta variar con un slider. Ahora las cantidades sí me coinciden mientras actualizo este dato. Y también puedo variar los valores de la serie cambiando el dato inicial y cambiando el intervalo. Otro componente que construye números es el componente de range. Este componente nos pide el dominio que va a subdividir una cantidad de veces. Así que la lógica es la misma que la del divide curve y no hace falta actualizar este slider. Usando este componente, lo que voy a hacer es construir un dominio para setear el valor del primer y último número de la lista y por lo tanto el radio del primer y último círculo. La cantidad de divisiones lo que va a hacer es definir la cantidad de valores intermedios. Fin de la clase.